Ujú. Okay. Moncho, te veo. Saluda si me ves. Te lo voy a ver mi... Y que no sé si ves ahí en la parte superior en mi pantalla, hay un cronómetro. Vos, perfecto. Para el control del tiempo, Sí. ¿te parece? Arturo se va Muy a ocupar. bien. Yo ya estoy. ¿Cómo están todos? Oh, Arturo está ahí. Hola, Buenas Arturo. tardes. Hola, Arturo. ¿Cómo andan? Hola, Arturo. Bueno, yo creo que apenas el cronómetro llegue a 0, Manuel, arrancamos. Así le damos uso desde el inicio. Listo. Muy bien, muy bien. Hola, Moncho. Hola. Hola, Carmen. Hola. Preséntate, Carmen. Yo soy Carmen de Puerto Rico. Soy hermana de la Divina Providencia, fundada por un obispo obrero en Alemania, Kettler. Algunos de ustedes posiblemente lo conocen, otros no, pero busquen la información sobre Kettler y saben quién es la congregación. Qué bien. Me invitó Moncho. Muy bien, Carmen. Bienvenida, compa. Bienvenida. Richard, Gracias. bienvenido. Hola, compañera Zuliana, ¿Qué compañeros tal? ¿Cómo estás? a todos. Richard Morris, dándose directamente en este momento de casa por un esguince, pero yo trabajo también en una radio pastoral, en Radio Santa Rosa, una de las radios más importantes de la iglesia en nuestro país. Estamos a punto de celebrar 67 años de servicio. Y bueno, también dispuesto a apoyar en toda la labor que... Excelente, bienvenidos compañeros, compañeras, llegó el cronómetro a 0, así que nada, primero darles la bienvenida a nombre de la Coordinadora Latinoamérica Caribe de la Organización Mundial de Trabajadores y Trabajadoras de la CLAC. Wow, este es el segundo foro, la segunda sesión del Foro Sindical Latinoamericano Humanista y Cristiano que nos reúne. La verdad tuvimos una muy buena primera sesión hace casi un mes y ahora complace ver de que no solo a nivel de las inscripciones, sino también de la participación, hay un tremendo interés por participar de este tipo de reflexiones colectivas, ¿no? Yo lo primero que hago es, además, disculparme con Manuel y con todos ustedes, porque uno de los compromisos que tuvimos el primer foro fue pasarles la transcripción de los primeros 15 minutos del expositor que nos acompañó en ese momento y las conclusiones que Manuel nos las entregó súper a tiempo. Y le contaba aquí que tuvimos un pequeño problema con las transcripciones, que ya lo tenemos listo, así que lo que haremos es mandar el resumen y la transcripción del foro. Así que va a ser muy rico en este sentido. Esta edición está centrada justamente en un tema que ya salió en la primera edición del foro, que fue el tema de la integración latinoamericana. ¿Qué mejor que la Fratelli Tutti para enmarcarnos en ese debate y en esa mirada más integral del tema de la integración? Hoy nos va a acompañar el profesor, doctor Miguel Ángel Barrios, para darnos, como lo hemos hecho metodológicamente en este foro, un primer abrebocas quizás, una primera lectura provocadora de unos primeros 15 minutos, fundamentalmente sobre el tema de la Fratelli Tutti y la integración latinoamericana, y dejarnos esos disparadores para luego tener un espacio de reflexión conjunta, ¿no? Inicialmente
habíamos pensado que si llegamos a tener 30, 40 personas en sala, trabajar como lo hicimos en la última sesión, en una sola sala, con un director de debates, con Manuel que nos apoya haciendo el resumen de las conclusiones que van saliendo en la reflexión, y luego para poder tener un cierre final y también la invitación a lo que va a ser en un mesecito la tercera edición del Foro Sindical Latinoamericano Humanista y Cristiano. Así que yo quiero empezar dándole unos minutitos a nuestro compañero Quique Guilardi, un poco para que nos ponga en cuestión de por qué se genera desde la Clark Wow este foro latinoamericano, por qué en torno a la palabra y la orientación del Papa Francisco, que se traduce de manera clara en encíclicas como las que van a ser eje del debate hoy, y al ponente de hoy. Así que te dejo, Quique, para esa primera orientación. Bueno, gracias, Juliana. Yo quería hacer un breve comentario un poco de cómo fue la génesis de todo este movimiento que hoy, digamos, estamos, digamos así, concretando en un foro. En el 2017, el Papa Francisco invitó al Vaticano a sindicalistas de todo el mundo para discutir, digamos así, el rol que podía llegar a tener el sindicalismo internacional. Participaron sindicalistas de todo el mundo, unos 300 aproximadamente. Ahí entre ellos estaba Víctor Carricarte, que es el secretario de ADEF, y creo que algunos otros compañeros, no sé si hay alguno acá que estuvo, pero bueno, de Argentina fue una delegación importante, y ahí se discutió, digamos, el rol que debía tener el sindicalismo en estos tiempos de cambio, y cómo tendría que ser, digamos, el protagonismo de ese sindicalismo, que en un principio estaba planteado que tenía que ir más allá de la lucha por la reivindicación salarial y avanzar en temas, digamos así, como ser el medio ambiente, el tema, la lucha por los excluidos, el tema de las tecnologías, toda una serie de elementos nuevos que hacen, digamos, a que el sindicalismo tenga ese protagonismo que ahí planteaba el Papa, de ser un actor fundamental en un cambio de paradigma económico, político y social. Cuando terminó el foro, se planteó darle continuidad a este proceso de debate sobre estas nuevas formas de participación a nivel regional como a nivel nacional o local. Nada de esto sucedió, así que, bueno, hace un año y pico o dos más o menos, tomamos la decisión de empezar a darle continuidad a esa propuesta, y hemos hecho algunas actividades de formación, de encuentros, y finalmente en este año nos planteamos hacer un foro donde tratar, digamos, con mayor profundidad estos temas, y bueno, y aquí estamos. Esta es un poco así la génesis de este proceso que desembocó en este foro, que pretendemos después darle continuidad profundizando estos temas a través de cursos. Dicho esto, Juliana, avanzamos ya directamente hacia, digamos así, la exposición del doctor Barrios. Gracias, Quique, buenísimo, buenísima la orientación inicial. Siempre es bueno saber el porqué de los espacios y eso es clave, que además Quique, quien ha sido un gran movilizador de este espacio, nos lo comente y comparta. Yo ahora quiero presentar al ponente de hoy, al facilitador de hoy, porque nosotros también cuando discutíamos metodológicamente estos espacios muy fuerte, más allá de una ponencia larga, con una gran presentación, no, queremos ideas fuerza que nos permitan tener probablemente puntos en los que haya coincidencia o no en la reflexión, pero que nos generen esos debates y esos análisis que son propios de espacios como los foros, y para eso qué mejor que tener al doctor Miguel Ángel Barrios. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad El Salvador de Buenos Aires, Argentina, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental de Asunción del Paraguay y director académico del Diplomado Internacional, experto en Política y Gestión de la Seguridad del Instituto Universitario Sudamericano en Montevideo, Uruguay. A mí, de hecho, una de las cosas que
más me gustó de estas líneas de presentación fue la referencia que hacen al doctor Miguel Ángel Barrios al decir que es considerado por la crítica especializada como un referente del pensamiento latinoamericano, ¿no? O sea, qué honor para nosotros, doctor Miguel Ángel Barrios, tener la oportunidad de escucharlo y que nos dé insumos para esta discusión justamente sobre en torno al Fratelli Tutti, la integración latinoamericana. Hemos calculado aproximadamente 15 minutos. Yo cuando estén faltando 3 minutos le haré alguna señal por aquí y así se puede un poco redondear la idea final. Así que bienvenido y nuestra gratitud desde ya por este tiempo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que yo soy correntino, argentino, y congratulado con todos ustedes porque sobre las cuestiones de la currícula académico me siento un laico comprometido. En primer lugar, pienso que hay un gran divorcio entre el empuje, la fuerza y el aceleramiento que le ha dado a la autoconciencia universal el Papa latinoamericano de la historia y jesuita como es nuestro querido Papa Francisco, y la parálisis absoluta que hay en la pastoral educativa del aparato educativo católico latinoamericano y en las parálisis que hay en la mayoría de las conferencias episcopales de nuestros países. Este divorcio me trae una profunda preocupación, culminado su ciclo biológico, en un Papa estampita y no en el Papa que ha salvado al cristianismo en la globalización de la indiferencia, como él lo dice. En primer lugar, que es inseparable abordar América Latina sin el rol de la Iglesia Católica, o sea, América Latina hija del proceso del mestizaje. Y a través de lo que Bertolt Ferré ha denominado la evangelización constituyente durante el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Y por otro lado, no podemos dejar de desconocer que el Papa es hijo, en su antecedente más profundo, de las misiones jesuíticas, que fueron los 30 pueblos guaraníes, el antecedente más educativo, social, económico, militar, de lo que fue en un concepto protohistórico, la nación latinoamericana, la nación sudamericana. No olvidemos que de allí salió Artigas y de allí salió el mariscal Francisco Solano López. Por el otro lado, el Papa Francisco de la primera teología latinoamericana que se transforma en iglesia fuente de la doctrina social de la iglesia, que es la teología que tiene su epicentro del documento de Puebla y en su fuente fundamental, que es la encíclica Evangelii Nuntiandi, de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo. En esa teología del pueblo se habla por primera vez en un documento oficial de la Iglesia de la patria grande, retomando el concepto de un socialista católico olvidado llamado Manuel Ugarte. También por primera vez se sesiona bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, la Virgen Madre de América Latina, y la nueva evangelización
a los pobres del continente, al pobre concreto de los continentes bajo en la categoría histórica de América Latina y de la religiosidad popular y de la opción preferencial por los pobres. Es decir, que el Vaticano II se hacía carne a través de Lucio Llera, de Metol Ferré, de Gerardo Faller, de la teología rioplatense, en el marco más pequeño, en el marco más amplio, la teología de la liberación, en el documento, en la conferencia de Puebla. Posteriormente viene ya el protagonismo esencial del cardenal Bergoglio en Aparecida. Y de Aparecida a Francisco hay un paso. Entonces me parece que Orsiá es su programa de gobierno, que es la Evangelii Gaudium. En la Evangelii Gaudium él plantea en una forma directa que no se puede llevar la misión, es decir, el mensaje universal católico sin alegría, el Evangelio de la alegría. Y dentro del Evangelio de la alegría, llegar a las periferias geográficas y existenciales, porque de lo que se trata es de llegar con la oveja a los pobres del mundo en una globalización en que la idolatría del dinero es el poder fáctico de un imperialismo mundial. Por eso él rescata la categoría de poliedro, que es una figura geográfica, pero que en el fondo quiere decir que en un mundo globalizado lo que vale son las diversidades, los espacios regiones. Y en ese espacio regiones, las regiones del mundo, pero él sin dejar de relegar su ecúmene cultural religiosa, que es la patria grande católica. Esa patria grande católica de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego. Y en ese sentido, Fratelli Tutti expresa del pensamiento de Francisco que hoy he estudiado sorprendentemente cuando uno va al Vaticano, a la teología del pueblo, porque Francisco era ninguneado como un simple pastor al lado del teólogo más grande que tuvo la iglesia luego de la patrística, que era Ratzinger. Pero Ratzinger dijo: no tengo más fuerza física ni espiritual. Y vino Francisco para salvar a la iglesia de la crisis más profunda en el marco de una globalización del relativismo absoluto. En esa globalización del relativismo absoluto, Francisco nos da un horizonte en Fratelli Tutti. Y ese horizonte, que empieza con el programa Evangelii Gaudium, pero que se plasma en Fratelli Tutti y en el intermedio de la Laudato Si, allí debe haber comunidad política, es decir, no puede haber copartícipes del bien común, rescatando al bien común, a las personas, porque venimos de Dios y nos vamos hacia Dios si no hay amistad social, hermanos todos. Porque la falta de amistad social hace imposible que la política. Yo aquí encuentro una fuerte influencia de Aristóteles en la ética a Nicómaco, más que en la política en Francisco, y luego una crítica directa y con una valentía enorme que no tiene ningún político
prácticamente en la línea de la mediocridad que hay en el mundo entero, que lo transforman en un líder, en el líder religioso más importante del mundo, pero en el pensador y filósofo también más importante del mundo, con un poder que es el poder más grande que uno puede tener, que es el poder moral. Y en el poder moral es intangible y lo hace el hombre más poderoso, su voz más poderosa del mundo, y en ese plano a las instituciones de la gobernanza mundial, ya sea a todo tipo de poderoso o de imperio, desde el Fondo Monetario Internacional, a los bancos mundiales, a la mafia, la papa anteriormente, al narcotráfico, a la corrupción política, y hace un rescate de la política en el sentido del concepto aristotélico, en el que la política implica gestar la grandeza de los pueblos, y en ese gestar la grandeza de los pueblos para nosotros, para no caer en una imitación, significa sin ninguna duda recuperar la centralidad de las personas, de ahí la importancia de la clase y de todo lo que implica un sindicalismo que vaya más allá de la pelea cuestión salarial o de una huelga, para un cambio de paradigma en el que estamos en la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial significa unir dos polos, una tecnología que pone y rediscute la condición filosófica de qué es el hombre, ante tecnologías que tiempo pueden servir de aliadas en la medida en que la estudiemos estratégicamente, como lo dice su maestro, el gran Romano Guardini. Y en ese plano, Francisco, como nadie, rescata la centralidad no solo de los sindicatos, sino de los movimientos de los desocupados, de los movimientos sociales, el rol de la educación, un pacto educativo global, como un acto de amor, el rol del docente, el rol de la política en la gestación de la grandeza común. Y por supuesto eso implica hacia naciones grandes que convivan en el poliedro y en la amistad social, y no hacia partidos político xenofóbico, populista y racista como está viendo en Europa. Y por supuesto, la lucha por la paz mundial, ni de un lado ni de otro lado, la paz en el cuidado de la ecología integral en la cual estamos nosotros, como lo dice el mundial. Eso es Francisco. No entendido por el clericalismo. El clericalismo no lo entiende a Francisco, excepto muy poco. Tampoco entendido en ciertos ámbitos que se han acostumbrado al confort del mundo católico. Francisco lo sabe, está solo. Yo he estado con él varias veces en el Vaticano y lo cuento. Muchas gracias. Gracias, doctor Barrios. La verdad que qué frase tan fuerte, pero a la vez tan motivadora también para nosotros que retomamos esta discusión. El escuchar un Francisco se siente solo, ¿no? Y el entender que hay un reto también desde espacios y organizaciones como las nuestras, pero también de individuas como nosotros,
bien ha señalado como un gran divorcio entre la fuerza y el empuje que le imprime el Papa Francisco y la parálisis de la propia pastoral educativa existe y es evidente, ¿no? La verdad yo me notaba algunas cosas, el asumir a Francisco como que ha salvado el cristianismo, volver a escuchar además en un escenario así, algo que fue recurrente durante décadas en la CLAT, el tema de, y a decir, el sentimiento y la visión de la patria grande y el llevar el evangelio con alegría, de seguro son consignas que nos ayudarán a esta discusión que ahora iniciará y que coordinará nuestro compañero Arturo con Manuel, que tomará nota de lo que discutamos. Yo me quedo con algo final, ya digo, quizás removida, como muchos de los que estamos aquí, con ese Francisco y de provocar esta discusión colectiva, pero también me quedo de con aquella visión de las tecnologías disruptivas, ¿no? Creo que usted lo decía con claridad, doctor, si las miramos y las estudiamos y las utilizamos de manera estratégica, pueden ser las grandes aliadas de un tiempo como este y de un tiempo en el que además tenemos que acercar cada vez más a la juventud trabajadora a este tipo de debates. Compañero Arturo Quiñoa, para que conduzca esta parte de la reflexión y agradeciéndole, doctor Barrios, e invitándolo a que también se quede en esta discusión que creo que nos retroalimenta a todos y todas. Arturo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi función es simple y sencilla. O por el chat o levantando la mano, quiera participar, lo van señalando y vamos dando la palabra a cada uno. Así que bueno, empiezo por el compañero. Bueno, Quique quiere decir algo. No, un breve comentario. Me pareció sensacional lo que planteó el doctor Barrios, fundamentalmente de que Francisco no quede en una estampita, vincular su pensamiento con nuestra realidad de accionar político, y fundamentalmente yo lo que quiero recordar es que en este planteo, hace unos años, en 2014, de hace muchos años, estuvimos trabajando con varios sindicatos en proceso de UNASUR, fundamentalmente en el foro de participación de la sociedad civil que se gestó, y llegamos a un punto de plantear en el UNASUR el Consejo de los Trabajadores de UNASUR. Eso quedó picando ahí, y ahora que se está hablando de nuevo de retomar UNASUR, creo que sería fundamental dentro de este proceso de participación en nuevos espacios de los trabajadores que visualicemos la posibilitar en ese punto que dejamos en ese tiempo en el UNASUR. Simplemente esto quería comentar porque es un recordatorio de algo histórico que quedó un poco así en la puerta de su concreción. Gracias. Gracias, Quique. Y bueno, ahora le doy el uso de la palabra a Víctor. Manuel es el que toma el tiempo. Así que bueno, Víctor, adelante. No, muy cortito. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hizo la presentación, comentó que en aquel encuentro que se realizó en el Vaticano en el 2017, finales de noviembre del 17, y que el Papa nos dejó una carta y en la cual, bueno, que comentaba, vuelvo a repetir, Quique, y que en su última, en su último párrafo nos llamaba a este tipo de acciones el Papa. Él me mencionó, pero quiero informar también que concurrimos juntos con el compañero Horacio Guilini y bienvenido, Horacio, la verdad que es un gusto que estés acá y no quería dejar de mencionar que fuimos juntos allá al Vaticano. Así que nada más que esto, Arturo, así que le doy la palabra a otro compañero. Bueno,
Todavía nadie ha pedido la palabra, así que bueno, aprovecho y empiezo yo, porque considero que la patria grande hay que ponernos los pantalones largos, mirar hacia adelante, ver que la situación actual no es buena, no es favorable para toda Latinoamérica y que Latinoamérica unida es el camino. Está en nosotros, los dirigentes, en nutrirnos de las palabras del Papa y de otros pensadores que van a ser unida, una Latinoamérica grande, una patria grande, donde todas y todos estemos representados, donde nos sentamos contenidos. Los desafíos del mundo moderno que trae la cuarta revolución industrial son preocupantes. El capitalismo avanza a paso agigantado y el movimiento obrero está letargado, está dormido. Así que bueno, tenemos que despertarnos con acciones. Así que al doctor Wilfredo Barrientos que la solicitó. Bien, muchas gracias, mi estimado Arturo. Indiscutiblemente, de lo que acabo de escuchar, es que en esta dinámica moderna se ha tenido que migrar, ¿no? Se ha tenido que migrar de lo tradicional a la parte de el 2.0, o sea, las redes sociales. ¿Y qué función cumplen estas nuevas plataformas para que nosotros podamos incentivar lo que es el pensamiento o la filosofía que tiene hermandad, a todos somos hermanos y hermanas, a lo que es el bien común, al bienestar general, a lo que cuidemos la casa de todos? Entonces, lo que decía el colega era que tendríamos que irnos adecuando a ese proceso de capacitación, por eso que la filosofía de hoy en día nos reclama, por ejemplo, qué es la importancia nuestra respecto a la inteligencia artificial hoy en día tan puesta en boga, ¿no? Tan puesta en una discusión que yo sugiero que podría armarse también una posición firme, clara respecto a ello, ¿no? El Papa no está solo, cuenta con nosotros. Y cuenta con nosotros en la medida que seamos funcionales, en la medida que nosotros, digamos, que creamos que nuestra filosofía, que nuestro pensamiento, que nuestra naturaleza es construir una latinoamericana unida, una latinoamericana más, digamos, integral y más justa y más solidaria. Muchas gracias, Quique. Arturo. Sí, ahora le doy la palabra a compañero Pancho Gaitán, su palabra. Bueno, gracias compañero, y saludo nuevamente a todas y a todos. Para nosotros, sobre todo los que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, encontrarnos con los amigos, con las compañeras y con los compañeros de América Latina, que con muchos de los cuales hemos caminado largo tiempo, esas tierras quiero agradecerle al doctor Barrios por sus aportes, que todos los que conocemos son realmente compañeras que más o menos sabemos de qué se trata en cuanto a lo que hace a lo que podríamos llamar la y lo que no sé la acción que han tenido ante cada desafío que el mundo nos ha ido produciendo. Yo simplemente, como no había postulantes a la palabra, quería de alguna manera comenzar tratando de calentar el ambiente. Y quería, lo que el doctor Barrios creo que enfáticamente nos ha señalado,
y que a veces me da la impresión, por lo menos en el cono sur de la América, a veces somos flojos en entender que nosotros somos parte de una nación única, de una nación unitaria desde el punto de vista de única, no unitaria desde el punto de vista de formalización, y que somos un pueblo mestizo. Hablando de que somos europeos, no, no somos europeos, somos todos, incluso en nuestro país, donde hay una cantidad importantísima de apellidos europeos, de cualquier manera somos producto de la unidad de las mujeres y los hombres que vinieron de otros mundos a nuestras tierras y que aquí hemos hecho un dulce montón que por suerte creo que tenemos la ventaja hoy en relación al viejo, es decir, yo, de los atrasos del subdesarrollo, o sea que todavía estamos bastante liberados de los defectos en lo que el mundo moderno, el mundo europeo nos demuestra con 2 guerras mundiales que se produjeron, una tercera que está en marcha, que realmente es la incomprensión, esa junto a tantas otras que se están desarrollando y que ni se menciona a veces, como los pobres pueblos africanos que son masacrados permanentemente, que a pesar de nuestros conflictos que han existido y que existen, estos no han llegado a su. Por lo tanto, yo a lo que quería en particular referirme es a esta convocatoria que nos hace el Papa Francisco a la unidad de América Latina, a la unidad de los pueblos y de los trabajadores de América Latina, donde la unidad de los pueblos, donde los trabajadores somos clave, somos la porción vital de esta cuestión. Queremos seguir convocando a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras del continente a asumir este desafío, porque el tema es que ante una globalización que, aunque no nos guste, existe y nos ataca, la única forma de tener más garantizado una posibilidad de éxito es unirnos en el conjunto para poder enfrentar estos problemas. Y los sindicalistas y problemas comunes como los que planteaba, nos recordaba Quique muy bien sobre la necesidad de pelear por restituir el Consejo de Trabajadores de la UNASUR y que exista, esperemos que sí, la UNASUR, pero al margen de eso, creo que esta responsabilidad es de principal importancia y esperemos que todos podamos dar una cuota que podamos en cada uno de nuestros frentes en este sentido, que construirá, como diría el Papa Francisco, a la paz y a la felicidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Y bueno, sigue en el uso de la palabra José García Sosaya, después la persona que figura como Informática 2, y después Marta Roncoroni. Y se anotó Oscar Escalante. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Única exposición. Y como él decía, efectivamente, un Papa Francisco incomprendido, un Papa Francisco que ingresó al Vaticano y que realizó una serie de cambios que eran importantes. Que el mensaje que nos ha dejado, ese mensaje de unión latinoamericana y por rescatar nuestros derechos, olvidándose los derechos que tienen los trabajadores. Creo que eso es un tema muy importante. Me parece que el Papa Francisco ha dado muy bien en el clavo cuando nos dice que es necesario que todos y todas estemos unidos para salir airosos de esta lucha y de todos estos cambios que se vienen produciendo en nuestro
los países. Gracias, José. Y bueno, ahora vamos a Informática 2. Estás muteado. Mario González, Mario. Mario, estás muteado. Perfecto. Gracias. Gracias. Decía que feliz de escucharlos y el discurso de Miguel Ángel Barrios realmente y me ha recordado una cosa fundamental, en este caso para el Perú, al padre Gustavo Gutiérrez, que hace apenas 1 o 2 años atrás lanzó un discurso por el cual, con motivo de los 50 años del mensaje de Medellín, de la teología de la liberación, decía que lanzaba el reto de que debemos cruzar, hacer alianzas, puentes con ellos para poder caminar juntos. Así que eso me ha emocionado muchísimo, porque se ha hecho mención a un gran hombre, un gran sacerdote, que hacía un trabajo profundo por los pobres. Y de hecho que digo que no solamente es convocante, sino también ejecutiva. Sobre esa segunda parte de don Miguel, tengo que decir, pero estoy atento para participar y quería recordar pues a Gustavo Gutiérrez con esta intervención. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y ahora es el turno de Marta. El uso de la palabra, participar en estas reuniones. La verdad que agradezco la reflexión que nos trajo Barrios y en relación al Papa Francisco. Y con relación a su exposición me vino a la mente un hecho que tiene que ver con un accionar de Francisco, porque Francisco es un hombre del hacer, es un hombre que se compromete y trata de resolver, pero no en soledad, porque Francisco trabaja en compañía, trabaja en comunidad y crece en esa comunidad. Y el hecho puntual tiene que ver cuando se estaba discutiendo la ley para el personal de casas particulares, la ley de servicio del hogar, que es la que le da en definitiva, cuando se sanciona, un salto cualitativo al sector y lo ubica como un personal, como un trabajador o una trabajadora más, cosa o calidad que antes no tenía. Y para esta ley fue muy importante el hacer de Francisco, en ese entonces de Bergoglio. Estoy hablando o sea, principio del 2013, principio sería febrero del 2013. Y es invitado por el rabino Skorka, con el cual tiene muy buena relación y trabajan en conjunto con las comunidades católicas y las comunidades judías para, bueno, ver puntos de coincidencia para el bien de esta humanidad. Y ahí el Papa habla de la importancia que tenía que iba a tener la ley. Y esa fue uno de los hitos que hizo en esto, que Francisco realmente, y me consta, es un hombre de la
ser, que crecen en soledad. Francisco es lo que es y lo que fue y lo que es hoy, desde lo que fue, porque ha sabido trabajar en conjunto, aunando esfuerzos, encontrando puntos en común y siempre pensando en el bien de cada una de las personas que somos parte de esta comunidad. Así que, bueno, yo dejarle esta reflexión o esta anécdota en el anecdotario de Francisco, pero para nosotros ha sido muy importante esa opinión de Francisco cuando hace alusión a cómo personas consagradas o personas de bien o personas que ayudaban en la iglesia donde él trabajaba, cómo de alguna manera ninguneaban a las trabajadoras domésticas. Y él ahí pone un coto y dice, no, esto ya no puede ser. La persona es una persona y es una persona trabajadora y como tal hay que tratarla. Así que bueno, esto lo pudo dar en el programa, vino Abraham Escorca, y bueno, me parece muy importante poderlo transmitir después de tantos años, que a lo mejor ustedes, a lo mejor muchos no lo conocían. Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Oscar Escalante y después el compañero Mario Morán. Sí, buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Yo soy un hondureño que me formé en la pastoral juvenil desde joven, desde muy jovencito. Luego incursioné en el sindicalismo y llegué a ostentar pues muy relevante, sobre todo en el sector de la agricultura y la alimentación, que era la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Tabacos y Hoteles. Y luego nos fusionamos con la FCL y formamos la Federación de la Agricultura y la Alimentación. Y así se hizo a nivel global, a nivel mundial. Desgraciadamente esos experimentos no se lograron los objetivos trazados y esperados. Fui secretario general. Yo incursioné al sindicalismo muy joven. Y créanme lo que yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano, que soy social cristiano. En la CGT, en la CLAT y a nivel mundial y en cualquier foro, yo me siento orgulloso de decir soy social cristiano. Yo ya estoy jubilado, como también soy laborista, paso viajando por el mundo y me encuentro y choco la mano con gente de diversos pensamientos, desde izquierda hasta la derecha. Y créanme lo que me siento orgulloso y lo reitero porque la doctrina social cristiana no pierde vigencia. Nadie ha inventado nada. Los principios social cristianos están en... Ahora, escuchando a todos ustedes con brillantes exposiciones, comenzando por el expositor principal, que nos dio el plato fuerte para generar este diálogo, esta conversación. Me pregunto, aquí lo que falta es el qué. ¿Qué vamos a hacer? Porque las centrales obreras a nivel nacional de orientación humana y la central latinoamericana que teníamos, como era la CLAT y las regionales en el Cono Sur, Zona Andina, Centroamérica, el Caribe, me parece que se han quedado atrapados en un ambiente de conformismo y de ubicación al statu quo. Y como dicen las
las encíclicas y los escritos que tuve, bueno, el placer de leer rápidamente, en colectiva, hay que rebasar esa instancia. Hay que entrar al análisis profundo del medio ambiente, de las ecologías, de los ecosistemas. Miren lo que está ocurriendo en Uruguay, lo que está ocurriendo en Perú y Ecuador. Estaba viendo un documental el día de ayer donde está en rojo con unas temperaturas muy, muy elevadas. ¿Qué está ocurriendo con el comportamiento humano? Porque todo esto incide. Este es el otro componente. Si no basta darle una Coca-Cola, una bolsa de agua, un tiempo de comida, tenemos que insertarlos en el mundo laboral, que pasen de esa indigencia sindical a generar un momento de dignidad en su trabajo, salarios dignos. Pero si hacemos nosotros ahorita un paneo por toda América Latina, nos damos cuenta que es lo mismo. Situaciones difíciles por la cual está trabajando la gente, está atravesando, perdón, nuestra gente, la humanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar respuesta a este montón de retos? ¿Cómo vamos a echar a andar todas estas ideas que son buenísimas? Tenemos que tener una estructura. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar esta estructura? Y a mí se me ocurre ir trabajando en movimientos incluyentes social cristiano a nivel de los municipios y llegar hasta el caserío y estrechando la mano con la iglesia. Con la iglesia es la única forma que podemos provocar la unidad, provocar una visión mejor y lograr objetivos. Para hacer de esta región que es rica y que nos ha faltado liderazgo, nos ha faltado una clase política más transparente, de una región de prosperidad, de bienestar social. Esos sindicatos, de esa visión de cuatro paredes, a generar hacia afuera y chocar la mano con el tejido social y crear estos grandes movimientos de pensamiento social cristiano. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Oscar. Y compañeras. Ahora le doy la palabra al compañero Mario Morán y después está anotado Juan Carlos. Mario. Bueno, muchas gracias, compañero. Para mí es un gusto estar en este foro y además y especialmente por amigos y amigas también, porque en este momento no voy a mencionar a todos, pero sí a una compañera de República Dominicana, Marisa Chi, que veo que está participando y a la que me une un gran afecto. Es muy sugerente la exposición de Miguel Ángel, como siempre, porque lo hemos escuchado otras veces. Muchísimas reflexiones, pero en este caso yo me voy a limitar a una cosa, un poco la evidente necesidad de que los trabajadores de América Latina y el Caribe hagamos de alguna forma una organización que nos permita a la mesa de la integración regional, que es más indispensable que nunca en las actuales circunstancias y en el contexto de el mundo, que es un nuevo orden mundial. Si nosotros no y sentarnos con mucho poder, de esta manera es la unión para eso, en la mesa de los poderosos vamos a volver a ser víctimas de algún otro imperialismo. Por más que, y yo estoy convencido, seguramente esto está mucho en la mente de los rusos y los chinos, no actuar de la misma manera colonialista que ha actuado el imperio capitalista, por más que esa sea inevitable, que cuando uno suma poder por un lado y no tiene poder por otro, termina siendo también vasallo de aquellos que tienen poder. El poder es uno solo. Así que si nosotros no, los trabajadores,
que tuvimos una experiencia muy dificultosa y fallida, como fue la UNASUR, porque la UNASUR falló especialmente porque fue la UNASUR de los gobiernos, no de los trabajadores. Entonces, cuando cambian los gobiernos de integración, entonces los trabajadores, si nos unimos, podemos ser una rueda de auxilio muy importante, o tal vez los protagonistas más importantes de la integración de América Latina y el Caribe. Creo que esta iniciativa que yo estoy viendo en el foro responde un poco a esa expectativa y me congratula mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora le toca la palabra a Juan Carlos y después está anotada Maritza. Juan Carlos, adelante. Bueno, a mí ha sido disfrutado la exposición de Miguel Barrios, a quien conozco hace muchos años que no lo veo. Hemos tenido alguna vinculación en la universidad, una vez en El Salvador. Y la verdad que, bueno, en su exposición ha tirado varias puntas, varias líneas que a mí me han impactado como piedras de un camino que hay que recorrer, ¿no? Él ha nombrado, bueno, todo el proceso de evangelización en América Latina, históricamente, ha planteado las raíces, la raigambre cristiana, humanista en América Latina. Ha mencionado a Alberto Metol Ferré, que ha sido un hombre guía en el pensamiento latinoamericano. Pero el siglo XX ya planteaba la necesidad de una activa unidad latinoamericana. Podríamos agregar a Kusch, Rodolfo Kusch en Argentina, un antropólogo que luchó con los pueblos originarios precisamente en la provincia de Jujuy, donde hoy se está abatiendo una represión infame contra los pueblos originarios. Francisco, y de aquella expresión de Francisco que le gusta mucho mencionar, que es el olor a oveja, ¿no? A pueblo. Y acá aparece la categoría pueblo. Y cuando aparece la categoría pueblo, aparece necesariamente la política. Nosotros somos una reunión de hombres y mujeres políticos. Somos cristianos, pero somos políticos. De aquel de Aristóteles, cuando dice son politicón, no dice hombre político, dice animal político. Son, es vida animal en griego. Es decir, no es pensable la ausencia de la política, no es pensable la ausencia de la política para la convivencia humana. Porque la contracara de la política es la guerra. Si nosotros no activamos políticamente, estamos por defecto activando la guerra. Y la guerra tiene muchas maneras de manifestarse. Ahora la estamos viendo de nuevo en Ucrania en su manera más explícita, digamos. Pero la guerra es una guerra de clases, es una guerra social, es una guerra de valores. Y la política es lo que puede hacer posible, porque maneja el lenguaje, porque la política es palabra, y puede hacer posible la transmisión del discurso y del entendimiento entre los seres humanos. En ese sentido, la política es paz, en ese sentido. No estoy diciendo la paz en el sentido progre, liberal, que es una especie de ondas de amor y no. Estoy diciendo la paz que se opone a la guerra.
Y en esa construcción de la paz no puede haber paz si no hay justicia. Y no puede haber justicia si no hay solidaridad. Y la solidaridad implica las armas de la política, la representación política y la movilización popular en la política. Y esas dos armas, esas dos prácticas son las que la racionalidad y la filosofía y el pensamiento del mercado, ahora en su fase neoliberal, han negado. No ha negado la democracia como democracia, la ha negado en la capacidad de representación y en la capacidad de movilización. Ha neutralizado la representación y ha neutralizado la movilización social en función política. ¿Para qué? Para poner el mercado en ese lugar. Si no tiene la contraparte de la política. Por eso me gustó también mucho cuando el doctor Barrios habló y hizo la distinción entre los cristianos que militan la fe cristiana todos los días y algunos que también, a pesar de estar en las jerarquías, no dan el ejemplo. Me parece que en ese sentido, nosotros del movimiento obrero, sindical, movimiento de los trabajadores de América Latina, que tenemos historia, que tenemos pasado, que tenemos experiencia, tenemos que retomar y recuperar esta voz de la política y volver a centrar la política en los intereses del pueblo, no en las necesidades. Porque hoy, cuando uno mira, parecen más sociedades de beneficencia que dirigentes sindicales. ¿Por qué hablan más de satisfacer las necesidades imperiosas del hambre antes que de plantear la pelea y la lucha que tiene que haber entre los intereses de los trabajadores contra los intereses del privilegio? El capitalismo que estamos viviendo hoy no es un capitalismo que oponga empresarios y trabajadores. Privilegio a necesidad. Por eso no es posible una negociación entre el privilegio y la necesidad. Es indispensable construir en el medio un espacio de acción política, de discurso y de acción política y de organización para la movilización popular y para lograr que la representación sí sea auténticamente y genuinamente democrática. No hay posibilidad de representación democrática cuando el mercado es el que dicta las reglas de juego. Por lo menos a mí, disculpen, es muy personal esto, pero me parece que la reflexión del amigo Miguel Barrios a mí me ha inspirado este pensamiento y esta, yo diría, esta urgencia de agenda, ¿no? De agenda político, sindical y del movimiento de los trabajadores en América Latina. Porque lo que tenemos por delante es muy complejo. Es muy concertada y requiere una acción con un pensamiento y una reflexión muy profunda en los valores cristianos para poder acompañar a nuestro pueblo latinoamericano. Una vez antes de que el Papa fuera Papa, que no era Cardenal Bergoglio, recuerdo en una reunión entre pocas personas, yo tuve el atrevimiento de, comentando, dije, como Jesús. Y él me miró y me dijo, sí señor, por eso hay que terminar en la cruz. Es decir, es en serio esto, es en serio. Y para el movimiento de los trabajadores es en serio este compromiso.
hubo un momento histórico en los años 60, 70, en que la experiencia de la CLAT marcó un muy prolífico y fue muy provechoso para América Latina. La historia no se repite, las experiencias no se repiten, pero yo creo que hay que retomar esos valores que estaban ahí y fortalecerlos. Eso es todo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Y compañera Maritza, adelante. Buenas tardes, un abrazo a todos, compañeras y compañeros. Realmente nosotros el encuentro de hoy con mucho entusiasmo y con mucho optimismo. Y las palabras del doctor al concluir diciendo que Francisco está solo y que se siente solo, nosotros no lo hemos dejado solos. Él hizo un encuentro con el movimiento sindical internacional y desde nuestra perspectiva nos sentimos muy orgullosos de que nos hubiese representado en ese momento el compañero Víctor Carricarte y que viniera con esa todos ante ese desafío que nos lanzó Francisco al movimiento sindical internacional. Es cierto que los sindicalistas se han quedado en una onda distinta, que no han asumido este papel, pero aquí hay un grupo que representamos la inspiración de un movimiento sindical internacional que se inspiró en la doctrina social de la Iglesia. En eso surgió toda América Latina con la CLAT, América Latina en todas sus expresiones lingüísticas y geográficas, y que acompañó una dinámica internacional con la Confederación Mundial del Trabajo, con la CMT. Esas siglas no existen, pero las siglas tienen carne y hueso, tienen expresión humana. Nosotros estamos aquí. Y si asumimos ante la convocatoria de el convocar este encuentro y estos diálogos que ya llevamos 2 años realizándolo, podemos decir que no se ha hecho todo lo que debemos hacer, pero que estamos trillando el camino. Se ha perdido mucho, es cierto, los valores y los principios que fueron nuestra inspiración en nuestra juventud, en los años de la CLAT en América Latina, en esa CMT que nos enseñó una África con demasiados problemas y una Europa que no nos entendía, y los latinoamericanos fuimos capaces de internacionalizarnos llevando ese mensaje del humanismo, de la solidaridad, de la fraternidad, de unos valores y unos principios que al nosotros leer esas encíclicas sociales nos expresaron y nos sintieron sentir comprometidos con nosotros mismos, con los demás compañeros, con nuestro. Llegamos a decir que América Latina es una sola, que tenemos que construir una patria grande, y después llegamos a hablar de la internacionalización de la solidaridad de la clase trabajadora. ¿Eso qué significa? Que si todo eso fue posible de que nosotros lo hiciéramos y que nos motivaran esas encíclicas, entonces ahora cuando tenemos el privilegio único en la historia de tener un papa argentino, que cualquiera hasta se cuela con los argentinos, porque ahora ellos dicen, no, yo me voy a tomar un mate con Francisco, yo me voy a comer un churrasco con Francisco, bueno, pues yo también. Entonces, en esa dinámica de entender a Francisco, en esa dimensión que tiene, que nos pone un compromiso y que nosotros lo estamos asumiendo en una dimensión reducida, porque quizás es lo que podemos, pero la intención está cómo continuar todo esto, pero además
tenemos que hacerle saber a Francisco que estamos actuando según su mandato y que aquí estamos y que él no está solo, que nosotros estamos inspirados en él, que creemos en la letra de cada una de sus encíclicas y que estamos comprometidos a continuar promocionando, impulsando esos valores y esos principios que se leen. Hay que dar otros pasos, hay que provocar el acercamiento de movimientos sociales, de líderes políticos, de líderes comunitarios para tratar de sumar esfuerzos y fuerza y hacer presencia en América Latina y trascender más allá. Pero toda esta convocatoria de Francisco y ese desafío de que Francisco se siente solo, un mensaje de acompañamiento, de solidaridad, de que lo entendemos, de que estamos comprometidos y como se siembra una semillita y esa semillita germina y da frutos. Esa semillita de América Latina se llama Víctor Carricarte, está en la CLAC UAO y la CLAC UAO ha sido capaz de movilizarnos a todos para llegar a estos conversatorios y a nosotros a fuerza, convicción, entusiasmo y compromiso. Así es que seguimos adelante y tenemos que hacerle ver a Francisco que nosotros estamos aquí para acompañarle y que queremos seguir divulgando ese mensaje y no solamente divulgarlo, buscar adeptos que se comprometan con él, porque hay tantas cosas hermosas en esas encíclicas que nos convocan a nosotros a sentirnos dueños de Moramos Todos. Gracias. Gracias por tus cálidas palabras, Maritza. Y bueno, ahora en el uso de la palabra el compañero de Honduras, Felipe Ramírez Cantedón. Felipe. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como bien dice Quiñoa, soy de Honduras y qué bueno que estoy viendo ahí la participación de Óscar Escalante, que tal vez no me conozca, pero sí aquí en la CGT. Y quiero decirles que la CGT somos social, cristianos, humanistas y reivindicativos. Y en algo estoy de acuerdo, Óscar Escalante, es que sí necesitamos una planificación y preparar estructuras para este movimiento como lo plantea muy bien el Papa Francisco. Lástima que yo me perdí lo de Barrios, lo de Miguel Barrios, entré hace poco. Pero sí, es bueno estas reflexiones. Y yo lo que puedo decir también de Honduras, tal vez no estoy de acuerdo con la cuestión de que se planteó ahí, de que aquí estamos en un conformismo a nivel nacional y que estamos en confort. Aquí lo que ha sucedido, y Óscar sabe, es que hace poco tuvimos una dictadura de 12 años. Los dirigentes sindicales perseguidos, prácticamente casi un narcoestado. Se creó un código penal que penalizando hasta la protesta aquí en Honduras. Entonces, no hay. Y yo creo que tal vez Óscar lo ha de saber. Pues nosotros aquí en la CGT tenemos una unidad, por lo menos una unidad programática. Y lo que solo nos falta dar ese paso de unidad. Una unidad granítica, pero que eso se está construyendo aquí en Honduras. Yo pienso que
esto del a nivel latinoamericano nos va a ayudar mucho al movimiento de los trabajadores. Así que yo les mando un gran saludo a todos y gracias y volverlos a ver. Gracias, Felipe. Y bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Richard. Por favor, Richard. Sí, compañeros, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos que nos han antecedido, ¿no? Pero parafraseando al Papa Francisco, podemos decir que efectivamente Latinoamérica está en un tránsito a la unidad. Y en eso estamos nosotros, América Latina y el Caribe, lo dijo él, está en un tránsito lento de lucha del sueño de nuestros libertadores, de San Martín, de Bolívar, por la unidad de esta gran región. De hecho, siempre América Latina fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar. En todos los países, decía nuestro sumo pontífice, ¿no? Y no quiero mencionarlos porque son tan obvios que todo el mundo lo ve. Por otra parte, nuestro Papa llamó a enfrentar la crisis con solidaridad por los unos, por los otros, a arriesgar y tomar su mano como la única manera de salir de esta situación. En un comentario sobre cómo retomar las condiciones de antes, ¿no? De la crisis, de hecho, no se salen solos, se sale arriesgando y tomando la mano del otro. Entonces, ahí está lo social de la crisis, ¿no? Esta es una crisis, de hecho, de civilización. Por otra parte, en la tercera encíclica, el Papa decía sobre la fraternidad y la amistad social, proponía que la fraternidad y la amistad social como los caminos indicados para poder construir un mundo mejor, más justo, más pacífico, con el compromiso de todos, ¿no? Personas e instituciones. Por eso el reto es grande y se puede capear el temporal con la unidad de Gracias por tus palabras, Richard. Y Emilio Nieves es el siguiente orador. Saludos, le habla Emilio Nieves desde Puerto Rico. Un abrazo a todos, solamente para agradecer este tipo de reflexión que nos trae Miguel Barrios, que sin duda alguna nos ubica en el tiempo y en el espacio, cuando hace referencia a la teología fundamentada en Puebla y Evangelii Nunciandi, la formación que tuve desde mi juventud en la toma de conciencia social desde el cristianismo, obviamente, y cómo a través de estos años los distintos papas han estado respondiendo al cambio y a los cambios sociales, a los cambios en las eras que ha habido, hasta la tecnología. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial y siempre la voz de nuestro Papa, y particularmente, pues, responde a las exigencias de este momento histórico. Yo creo que participé de la experiencia de la clase. Ahora estamos en la Central Puertorriqueña de Trabajadores insertado en la experiencia de ADS, donde se habla de un sindicalismo de principios y valores. Yo creo que este espacio que estamos teniendo y en el cual estoy participando gracias a la invitación de ustedes y de Moncho Fuentes de Puerto Rico, se abre el espacio para darle contenido a esa integración latinoamericana. O sea, ya la ruta está trazada, hay que integrar las distintas iniciativas para darle contenido a esas acciones que queremos desarrollar, porque como dijo algún compañero, esto no pierde vigencia, todo lo contrario, la doctrina social de nuestra iglesia se mantiene vigente, al día, actualizada, adaptada, y a veces creemos que es la tecnología la que está adelantada. La respuesta desde la fe y desde la doctrina nuestra pues ya está dada. Hay que ejecutar, yo creo que hay que ejecutar, y esta reflexión, para dar esperanza desde que la que nos da el Papa Francisco, Fratelli Tutti, aquí lo tengo, el documento, y dar esperanza al mundo de los trabajadores e insertarnos o influenciar en el mundo político
para darle dirección a lo que es la búsqueda del bien común desde los distintos sistemas políticos que hay una diversidad en nuestros países latinoamericanos, de distintos gobiernos que se dan en distintos de los países en los cuales estamos nosotros presentes. Y esto es tenemos que renovar con este espacio de diálogo y de reflexión para que esos principios y esos valores encuentren el espacio de ejecución. Así que una vez más agradecido por este espacio que se ha creado, que debe ser permanente. Muchas gracias. Gracias, estimado. ¿Alguno más quisiera hacer uso de la palabra? Hola Sí. Arturo, ¿cómo estás? ¿Puedo? Bueno, Karina, sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero saludar al doctor Barrios por su magnífica reflexión respecto al Fratelli Tutti y a todo lo que implica, lo que ha expuesto el Papa Francisco, ¿no? Y respecto a esta encíclica que es también muy importante, pues Francisco nos demuestra una serie de estructuras, ¿no? Que van a radicar en una mejor política, en esta aplicación de valores en nuestra vida diaria, para ser mejores individuos, pero el punto está cómo lo vamos a insertar en el mundo sindical, de qué manera, qué es lo que debemos hacer, qué planes debemos desarrollar para que esto se logre, ¿no? Eliminar otros tal vez, incluir algunos tal vez, y no solo desde el mundo sindical que... Perdón, no sé si hay algún otro compañero que ha pedido la palabra. No. No, bueno. Lo que se dijo, decía, hoy hablábamos con Zuliana que lo ideal sería concluir el foro con un debate sobre, digamos, lo que se planteó, si hay, fundamentalmente si hay diferencias de enfoque. En general, aquí no se dio eso, pero se plantearon una serie de cosas que los cuales vale la pena rescatar, y bueno, ahora finalmente Karina también lo dijo. Oscar hablaba al principio, ¿qué vamos a hacer? Este es un punto, ¿no? O sea, porque si no parecería ser que nos juntamos nada más que para imaginar cosas, pero el propósito de este foro era para resolver este problema que tenemos en toda Latinoamérica, que es el desencuentro y la fragmentación, avanzar hacia esa cultura del encuentro que plantea el Papa. O sea que, como mínimo, propusimos esta idea del foro como un espacio de encuentro de los compañeros que en algún momento estaban en la CLAT y de otros nuevos compañeros. O sea que ese es un objetivo como base fundamental. Ahora, el qué hacer, el avanzar en eso, bueno, aquí hay que imaginar propuestas. Yo no las voy a plantear, la idea era que surjan. De nuestra existencia me parece muy bueno. Mario habló de las estructuras que tenemos que hacer. Yo supongo que, digamos así, hay suficiente experiencia de los viejos compañeros de la CLAP para retomar algunas de las propuestas que existían en su momento, que una de ellas era vincular los sindicatos en cada país que estaban, digamos, en sintonía con el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Eso debería ser casi, no es que lo tengo que plantear yo, sería casi lo natural, digamos, retomando aquí se llega al punto del que hacer. Yo lo que comenté sobre el tema del UNASUR, pero eso es una cosa que está por ver. Esto lo lanzó Lula. Ojalá, si hay un avance, nos convocaríamos inmediatamente para participar, como lo hicimos en aquel momento. Pero de momento, digamos así, no está todo como una especie de propuesta en borrador. Yo lo que diría es que, bueno, nosotros tenemos la idea, primero, de seguir en este foro. Parece fundamental el tema del futuro del trabajo, el tema de la cultura del encuentro, el tema de los migrantes. Es algo que, digamos así, bueno, no sé si todos lo recibieron, pero mandamos un plan de trabajo en el cual planteamos estas cosas, o sea que nos parecía que era fundamental
reflexionar sobre estos temas y obviamente de surgir propuestas, si de aquí surge alguna idea de mañana realizar un seminario, ampliar el tema, con gusto avanzamos en esa dirección. De momento, vamos a seguir con este foro, y obviamente hay unas propuestas también de avanzar en el tema de formación sindical, que en estos tiempos estaría vinculado menos a lo tradicional y más a lo que plantea Francisco en el aspecto de formación política, con todos estos nuevos temas, digamos, que se han para encarar el sindicalismo del siglo XXI. Pero bueno, no era mi idea desarrollar aquí ningún tipo de propuesta, sino dejar abierto, digamos, a que compañeros así en esta etapa final porque ya estamos casi en el final, todavía tenemos un tiempo, planteen algunas propuestas en concreto y avanzamos en esa dirección. Eso nomás, gracias. Gracias, Quique. Y bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario, algún aporte a lo que ya se hizo? Puede hacerlo Moncho. Moncho. Yo creo que lo más urgente que tenemos que hacer, las organizaciones nacionales y en las organizaciones en las que estamos, y toda esta experiencia de estos foros nos debe ayudar a ese que debería ser el primer objetivo. Segundo, la integración, como lo plantea Fratelli Tutti, que es una integración de los pobres, o sea, como decía el Miguel Barrios, llegar a los pobres del mundo, y tenemos que identificarnos con los más vulnerables, con los más necesitados. Y también en ese sentido es la transformación de las organizaciones, en el sentido que también el Papa lo plantea en el encuentro del 17, en el documento final, que hay que ir a otras experiencias de los trabajadores y trabajadoras, que no sea solamente los trabajadores organizados en sindicatos, etcétera, otras experiencias organizativas. Y luego, y finalmente, la integración se tiene que dar en este espacio, que es donde intercambiamos experiencias, donde compartimos actividades, etcétera, y eso nos va fortaleciendo. O sea, yo creo que lo más urgente, repito, es el desarrollo o el fortalecimiento de nuestras organizaciones de base, y luego ir fortaleciendo los canales de comunicación, que ahora tenemos tecnología. Me parece que esas son las prioridades que debemos de seguir teniendo. Gracias, Quique. Gracias mucho. Y ahora tiene la palabra Pancho. No, simplemente me parece, compañeros, que sería bueno ofrecerle la palabra al doctor Miguel Barrios, que nos ha aguantado muy disciplinadamente para que nos dé una suerte de síntesis final. Muchas gracias. Doctor. Bueno, yo aprendí, reflexioné y me siento parte de todo lo que se ha dicho. Pienso que hubo dos exposiciones que fueron interesantes, que pueden servir de conversando con ellos de horizonte hacia ese quehacer que a veces cuesta y que está rondando entre nosotros, que es lo que dijo el compañero y el compañero Juan Carlos Herrera. Creo que ellos han afinado un poco porque hay cierta urgencia. Estamos en una tercera guerra mundial.
que no viene divorciado de la pandemia, que es una crisis mucho más que sanitaria, y eso hace de que sea urgente, solo en el sentido de soledad, sino en el sentido de ajustar las organizaciones a través de un plan estratégico. Y por supuesto que sería importante hacerle saber a él de lo que se está haciendo en el grupo. Eso es solamente, y muchísimas gracias de nuevo por el aprendizaje de esta tarde. Bueno, y a Zuliana hacer el cierre. Bueno, no, yo hice un comentario recién, no tengo muchas más cosas para decir, le paso la palabra a Zuliana para el cierre. Ya estoy. No sé, quizás antes de hacer el cierre y para no perder esa buena práctica, si Manuel nos puede hacer un resumen muy siendo en la toma de acta, Manuel, quizás podemos hacer esa revisión que creo que nos vino muy bien en el último foro, y luego yo tengo una cosa muy chiquita para cerrar. Manuel. Gracias, Juliana, gracias a todos. Perdón, Voy a tratar de ser la síntesis muy rápida, porque realmente se ha dicho muchas cosas y muy importantes desde la participación del doctor Miguel Barrios, que ha planteado, por ejemplo, que hay una parálisis de trabajo de los sindicatos. El Papa Francisco ha salvado de la globalización y de la indiferencia. Viene de la evangelía de la doctrina social de la Iglesia, el planteamiento de patria grande y de nueva evangelización del pueblo pobre en la teología de la liberación es un principio que se debe seguir. Fratelli Tutti no está distanciada del mensaje universal del Evangelio de la alegría, de la conversión al corazón. En el mundo de la globalización, la vida vale en las naciones individuales. Fratelli Tutti expresa el apogeo de rescate de la amistad social. Ya en la participación de cada uno de valga la redundancia, de quienes hemos estado aquí en esta sala o estamos en esta sala, y que Girardi nos dice sobre la integración latinoamericana, el trabajo de UNASUR ha quedado pendiente y se planteó el seguir bajo un nuevo enfoque de lo que se dejó en UNASUR. Víctor Caricarte nos dijo, el Papa dijo, en consulta en el último párrafo de una carta, por la unidad. Arturo Quiñoa en una reflexión también nos decía que la patria grande en Latinoamérica unida es el camino, y porque se vienen tiempos difíciles y los desafíos del mundo moderno son mucho más elocuentes dada la cuarta revolución industrial. Wilfredo Barrientos nos plantea que se ha tenido que migrar tecnológicamente y pensar en el bien común en un nuevo contexto de hermandad, como muestra Fratelli Tutti. El Papa no está solo, está con nosotros, dijo Wilfredo Barrientos, y hay la necesidad de pensar en una patria grande como él planteaba. Francisco Gaitán, todos que estamos aquí conocemos el compromiso con lo que dice el Papa Francisco. A veces somos flojos en entender que somos parte de una nación unitaria, solidaria, pero somos un pueblo mestizo. Somos producto de la unidad y tenemos la ventaja de gozar los defectos de la modernidad y de la guerra. La convocatoria que nos hace Francisco es a la unidad de los pueblos, unidad de los trabajadores y el compromiso de que todos puedan garantizar esa unidad que nos pide el Papa para enfrentar esos compromisos. José García también nos dice, el Papa Francisco no es que sea incomprendido, pero aun cuando sea incomprendido hay que realizar esos cambios importantes que nos en torno a nosotros es la unidad para salir de los problemas. En otros temas, Mario González dice, debemos comenzar juntos a hacer alianzas
tener puntos de partida para trabajar por los pobres, reconvenir o recordar al padre Gustavo Espinosa, que Gutiérrez. también trabajó por esta idea de la reconciliación. Marta Ronconi nos dice la reflexión del mensaje del Papa Francisco y comentó sobre lo que trataba de resolver los problemas en comunidad. Trabaja en conjunto en comunidades católicas y judías y comentó sobre lo que se hizo en Argentina. Francisco es un hombre de hacer y no está en soledad. Ha sabido trabajar en conjunto pensando en el bien de todos, recordarlo siempre con lo que hizo junto al rabino Zorca. Óscar Escalante de Honduras nos dice, viene de la formación sindicalista, y es social cristiano, no tiene vergüenza en decirlo. Sigue la doctrina y los principios de esta no han cambiado y propugna para que se pregunten qué vamos a hacer. Las grandes tareas que nos ha encargado Francisco en el pueblo y el tiempo requieren actualizarse. A ver, ¿qué vamos a hacer en el mundo cambiante con los migrantes, con los salarios, con el hambre, con las respuestas que debemos tener nosotros a estas inquietudes? Sugiere trabajar en estructura social cristiana y en campañas. Nos dice la necesidad de los trabajadores de hacer una organización latinoamericana mucho más fuerte, más poderosa. La UNASUR falló porque fue de los gobiernos y no de los trabajadores. Por ello, seamos protagonistas los trabajadores y este foro tiene que ser una expectativa para ello. Juan Carlos nos dice, se ha planteado las raíces del cristianismo en América Latina. Las categorías de pueblo generan una categoría política. La contracara de la política es la guerra. La política es lo único que puede ser posible. Y la política debe ser orientada hacia la paz. Finalmente, la democracia, retomar y recuperar la política social en base a los intereses del pueblo y no en las necesidades. La organización para la movilización y la representación sea democrática. Tenemos la urgencia de una agenda política y sindical que requiere una acción muy profunda en los valores cristianos. Maritza Chireno, el Papa no está solo. Nos convocó. No estuvieron a la altura del pedido de Francisco en estos tiempos. Nosotros debemos asumir el compromiso que se hizo todo lo que se pudo para hacer, tal vez poco, pero vamos trabajando en ese camino del humanismo, de la solidaridad y la fraternidad, como dice las encíclicas, y llegará a decirse que América Latina es la patria grande que Francisco nos está pidiendo. Nos pone un compromiso y hacer lo que nos ha planteado. Nosotros estamos inspirados con él y estamos comprometidos a cumplir con lo que ha pedido. Comunitarios para trabajar en la CLAC WOW. Fue capaz de movilizarnos y esa obra debe ser un compromiso de fuerza de todos nosotros. Felipe Ramírez, se está contribuyendo a una unidad y la unidad de Latinoamérica será mucho más importante si es que así lo vemos de ese modo. Richard Morris, Latinoamérica está en tránsito hacia la unidad. De la crisis no se sale solo, se sale juntos y arriesgando. El reto es grande y se puede conseguir con el esfuerzo de todos. Emilio Nieves, de estos tiempos. Este espacio se abre para darle continuidad a la integración latinoamericana, a las acciones que debemos hacer. Hay que ejecutar ese mensaje para animar y entusiasmar a los trabajadores, influenciar en el ambiente político para que los principios y los valores del cristianismo puedan activarse. Karina Reyes nos dice, Francisco nos establece la unidad y pregunta, ¿cómo vamos a hacer en el mundo sindical para poder desarrollar estas ideas? Es lo que se ha planteado. Nuestros compañeros han podido expresar en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Gracias, Manuel, por gracias. el trabajo. Manuel, ¿no? Impecable, Sí, impecable siempre para resumir todo lo que viene. Quique. Pancho quería decir algo, no sé. Sí, Pancho. Pancho. No, para felicitar a Manuel, que es un periodista fantástico,
Pero para aclararle que yo no soy Francisco. Francisco está en Roma. Yo soy Pancho, que no es lo mismo. Soy Carlos, que me dicen Pancho. Bueno. Comentario. Había una encuesta que había hecho Manuel para ver cómo podemos mejorar el funcionamiento de este foro. Eso lo ponemos en el chat, se manda por WhatsApp, correo, no sé cuál era la idea. Manuel, el Y micro está gracias. La cerrado. idea es en este momento alcanzar, ¿verdad? Gracias, Quique, por estar haciendo las anotaciones, me había olvidado. En el En chat. el chat vamos a poner en este momento el link para que puedan contestar justamente esta pequeña encuesta. ¿Les parece? Perfecto. Genial, y lo que haremos es igual circularla por correo si alguien no pudo contestarla porque está en el móvil o algo y se le complica, pero la idea es de que todos puedan contestar la encuesta y así ir mejorando estos espacios en todas las ediciones que vienen. Gracias Manuel por el resumen. La verdad yo me quedo, creo que uno de los temas convocantes hoy era el muestra de la integración latinoamericana que espacios como los que vivimos hoy, ¿no? Así que decía Marixa que estamos trillando el camino. A mí me gustó mucho esto de que tenemos fuerza, convicción, entusiasmo, y me hacía recordar lo que decía el doctor Barrios, y lo decimos mucho también en el movimiento de derechos humanos, que la lucha tiene que ser con alegría también, y me quedo con eso, con el entusiasmo y el compromiso, no sean eventuales, sino que sean sostenibles en el mediano y el largo plazo. Queremos agradecerles el tiempo, ha sido otra edición fantástica de reflexión colectiva. Vamos a tener una tercera edición del foro, se los vamos a comunicar por los canales habituales. Decirles que ya todos los que están inscritos en el primero y en este segundo foro ya están en la base de datos central, así que van a recibir regular tanto para el tercer foro como el resumen de esta sesión que ha leído Manuel, la de la sesión anterior, y los enlaces a los dos videos, porque las dos sesiones han sido grabadas, y quizás quieren repasar parte de alguna de las discusiones o las reflexiones. Ya las tenemos subidas, por lo menos la primera, esta segunda vamos a subirla ahora a YouTube, así que nada, agradecerles el tiempo, agradecerte Quique, Arturo, Manuel, además por toda la evaluación y la coordinación previa a estos espacios, y por supuesto siempre a nuestros compañeros que llevan la representación política de las tres sectoriales, que dan forma y dan vida y acción a la CLAC-WOW, tanto a Marixa por FETRALCOS, a Arturo por FELATRAPS, al compañero Roberto Mejía por FELATRAX. El trabajo está siendo extraordinario, lo decía Marixa, más de 2 años en estos espacios, y cada vez hay más cuerpo, cada vez hay más robustez en las acciones que llevamos adelante. Así que recordar esta hora, igual la vamos a pasar a los correos, y así también nos dan ideas. Todas las críticas son bienvenidas, siempre ayudan a avanzar hacia adelante y a hacer más dinámicos estos espacios. Y agradecerle, doctor Barrios, y que nos sigamos encontrando con ese pensamiento disparador que provoca tan buenas reflexiones. Así que un abrazo, compañeros, a todos y todas, y nos vemos en unas semanitas de nuevo en este espacio. Un fuerte abrazo. Cuídense, hasta luego. Saludos, Marixa. Gracias. Saludos, abrazos. Marixa Chileno. Gracias, Saludos, Manuel. Marixa. Compañero, chao, Quique. Saludos, Un abrazo Quique. a todos, un Saludos, abrazo, Quique y gracias. Víctor. Y Morán. Saludos. Saludos a todos los compañeros. Karina Reyes. Gracias. Saludos, un Chao, saludo. Cari. Un saludo Claro, grande está ahí. desde Honduras. Los saludamos. Chao, Oscar. Abrazo, feliz. Un abrazo. Un gusto, cuídate. Chao, Pilar. Chao.